Cordial saludo. Bienvenidos a nuestro programa Palabras para una vida abundante. El Señor les bendiga. Quiero compartir con ustedes un tema que veo de gran importancia, veo que es urgente y es la necesidad de nosotros marcar vidas con el recurso que nuestro Dios nos está dando. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 7, el versículo 3, dice la palabra diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Esta idea simbólica de sellar la frente puede definirse como ordenar pensamientos, o definir pensamientos, ordenar ideas, dar criterios, poner a razonar a alguien de acuerdo en determinados criterios para que pueda tomar posiciones frente a la vida. De acuerdo a esta idea, es una necesidad apremiante que tenemos en este mundo, que se levanten hombres y mujeres con claridad de orden espiritual para que se establezca esto, y es que se tenga esa capacidad de transmitir condiciones espirituales a un mundo tan necesitado, empezando desde los niños hasta las personas mayores. Pero es una demanda que hay, es una urgencia, entendiendo que el propósito de nuestro Dios es la salvación de toda la humanidad. Por lo tanto, frente a esa idea que se menciona allí sobre definir pensamientos, podríamos decir que dentro de ese criterio de sellar en sus frentes, dentro de ese propósito, podríamos confirmar que es la capacidad, cuando alguien le transmite algo a alguien dentro de la claridad de Dios, va definiendo unos pensamientos que la persona va teniendo la capacidad de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente de una forma clara, una forma concisa, de acuerdo a claridades que va recibiendo de parte de Dios. Cuando esto se va dando, entonces la persona tiene la capacidad de reflexionar y luego de estructurar los pensamientos, y sólo así, mis hermanos y amigos, se podrá tener criterios aprendidos de Dios a través de la palabra, a través del Espíritu de nuestro Dios, para que los seres humanos no sean reducidos por los pensamientos de este mundo. Y desde ese crecimiento que las personas van adquiriendo, porque hay modelos de vida que transmiten claridades de orden espirituales, entonces las personas aprenden a tomar posiciones frente a la vida. Mis amigos y hermanos, si esto no se hace, la vida de nuestros hijos y de cualquier ser humano será reducida a condiciones muy superficiales, muy elementales, y movidos por condiciones instintivas que batallan con nuestra vida, con nuestro cuerpo, con nuestra humanidad, y que la sociedad de consumo las utiliza para entretener, para seducir a los seres humanos, y de esta forma para que no se avance hacia el ideal o el propósito que Dios tiene con nuestras vidas. Con todo esto en mente, dentro de esta definición, partiendo de este texto bíblico, podríamos decir que hay ejemplos bíblicos de hombres de Dios que fueron sellados, ya sea por sus padres o por líderes espirituales, que fueron marcando pensamientos, criterios, claridades espirituales, y estos hombres se lo fueron asimilando con tal claridad que ellos fueron contundentes frente a las circunstancias de la vida. Y quiero en esta oportunidad traer a la mente, traer a colación dos casos o dos ejemplos bíblicos que encontramos allí en las Sagradas Escrituras para que nosotros podamos reflexionar en torno a ello. El primero es Timoteo. Dice la palabra de Dios en el libro de Segunda Carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 5 al 8.
trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Observemos que es un texto contundente donde el apóstol Pablo le está haciendo un llamado a Timoteo, donde le recuerda a él cosas importantísimas que él recibió, y dentro de lo que él recibió le hace ver que Dios no ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor, de dominio propio, para que tenga la capacidad de poder dar testimonio del Señor y aún de la vida del apóstol Pablo. Mis hermanos, el apóstol le dice a Timoteo entonces que él tiene una fe verdadera y le está haciendo referencia desde ese punto de vista, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Eso deja ver que el apóstol, testificando de esa claridad que hay en Timoteo, por todo lo que recibió este joven en aquel entonces, que recibió claridad, recibió principios, aprendió a pensar, aprendió a tener criterios, aprendió a tener personalidad, a tener estructura para enfrentar las circunstancias de este mundo. Pero, como dice allí el texto, unos principios de vida que partieron de su mamá y de su abuela. Ellas entonces le transmitieron estas condiciones de orden espiritual. Sirva esto como el apóstol Pablo conocía a estas señoras y testificaba de ellas. Mis hermanos, se hace necesario que nosotros, como padres, las mamás y los hombres como padres, demos y marquemos nuestra posición espiritual para sellar en los hijos y transmitirle a las personas claridades de orden espiritual, pero que esto es algo urgente, esto es algo apremiante que existe en el hoy. Dentro de lo que se plantea allí, posiblemente Timoteo tenía un papá, pero era un papá ausente, un papá que no definía criterios de vida en este hijo, pero sí lo hizo una abuela, sí lo hizo una mamá, y lo hizo un líder espiritual como fue el apóstol Pablo, que marcó la vida de Timoteo. Esto ya nos enseña muchísimo, mis hermanos, nos enseña que hay un llamado para que nosotros realicemos este trabajo. El apóstol invita al joven Timoteo a despertar esos principios que él tiene, que los coloque en práctica, y por último lo invita a que dé testimonio de nuestro Señor y de toda la causa del Evangelio. Esa es una condición fundamental dentro de esos criterios de orden espiritual. Y otro ejemplo para nosotros meditar en esta hora es la vida de José. La vida de José deja ver que en medio de todas las dificultades que él tuvo con sus propios hermanos, los hijos de Jacob, deja ver que este muchacho recibió de un alguien, pudo haber sido de Jacob, pudo haber sido de la mamá, pero recibió de alguien y que él los asimiló. Esto no fue algo que se da como un asunto espontáneo, sino que es algo que se da porque alguien transmite y porque alguien comparte y porque alguien enseña y se le dedica a alguien a transmitirle estas condiciones de orden espiritual. Alguien podría decir, es que es un milagro que suceda algo así, ¿por qué en José sí, por qué en otros no? Pues sí, claro, creemos que es un milagro de parte de nuestro Dios, pero también porque hubo un alguien que se le acerca y un alguien que está transmitiendo, impactando la vida de las personas. En el libro de Génesis, el capítulo 37, el versículo 4, dice la palabra de Dios: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. En medio de las actitudes o aún de las limitaciones del papá, vemos nosotros unos hijos que se van llenando de motivo y de amargura y de resentimiento contra este muchacho llamado José en su momento,
Así que ya se habla de una situación que se establece o está creada negativamente de los hermanos de José contra él. No podía hablarle pacíficamente. En otras palabras, imagínense ustedes, mis hermanos, está diciendo la Biblia que sus hermanos le aborrecieron. Allí mismo en el capítulo 37, el versículo 18 y versículo 23 en adelante, dice la palabra de Dios: cuando ellos le vieron de lejos, ellos estaban fuera de casa, José fue enviado por el papá a buscar sus hermanos, y cuando ellos le vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los israelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Mis hermanos, allí encontramos cómo este joven fue vendido, aborrecido, rechazado cruelmente por sus hermanos, hasta ser vendido. Mirando un cuadro de estos, uno diría: esto es para que un hombre se llene de motivos de amargura y sea un amargado el resto de su vida por lo que sus seres queridos le han hecho. Allí lo vendieron. Y ya en el libro de Génesis capítulo 39, versículo 2 hasta el versículo 6, dice la palabra de Dios que Jehová estaba con José. Esa forma que el redactor menciona hablando sobre la vida de José, Jehová estaba con José, confirma que este joven asimiló principios, valores y claridad espiritual que fueron sellados en su mente de una o de otra manera por un alguien. Y dice la palabra que fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Mire que el redactor cuenta testificando de la experiencia de José, como dice: Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y dice la palabra que así José halló gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Esto va dejando ver que este muchacho transmitía condiciones espirituales por una claridad que él tenía. Esas condiciones que plantea ahí el texto: Jehová lo bendijo, Jehová estaba con él, fue un varón próspero, no son términos acomodados, sino que son términos que te están testificando sobre la estructura que tenía este joven, para dejar ver cómo él había recibido y había aprendido condiciones espirituales importantísimas, aún para poder enfrentar circunstancias tan difíciles, la actitud de la crueldad de sus hermanos y todo lo que le está pasando. Y dice la palabra: y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Un hombre entonces que transmitía seguridad, un hombre que transmitía confianza, no transmitía resentimiento, amargura, situaciones dolorosas, sino que es un hombre que creció en Dios.
Y dice la palabra en el libro de Génesis capítulo 39, versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Un hombre, un joven, un muchacho, un hombre que tenía todas las cualidades antes mencionadas al comienzo de esta enseñanza, un hombre que había sido sellado, un hombre que tenía criterio, que tenía actitud, que tenía personalidad, que tenía madurez, un hombre que sabía vivir por algo que se le transmitió y pudo enfrentar las situaciones más complicadas de la vida. La actitud cruel de unos hermanos, la actitud de una mujer que quiere seducirlo, pero él en su claridad de orden espiritual demuestra que lo que recibió o en lo que fue formado tenía condiciones para poder hacerle frente a todas las demandas de la existencia. Mis hermanos y amigos, esto deja ver que necesitamos un trabajo serio a nivel espiritual. Trabajo serio para poder que se definan pensamientos, que es la capacidad que tienen las personas de formar ideas, de reflexionar, de estructurar pensamientos, y sólo así se puede tener criterio frente a la vida. José lo tuvo. Pablo le está diciendo a Timoteo que lo haga. Timoteo lo hizo. Fueron hombres que crecieron dentro de esa claridad de orden espiritual. Por lo tanto, hago un llamado a todos los padres de familia, a todos los hermanos de la iglesia, que por favor demos unas medidas de orden espiritual para que esto se dé, pues recibimos mucho de parte de nuestro Dios. Así que empecemos a transmitir todas estas condiciones de orden espiritual para que se viva en la vida de la gente. Mis hermanos, conclusiones finales. Se necesita que se levanten líderes espirituales como el apóstol Pablo, que se levanten mamás, que se levanten padres de familias, que podamos transmitir vida a los hijos, que transmitamos vida a nuestros jóvenes, al mundo en general. Este mundo carece de referencias espirituales. Lo que hay es una multitud de hombres y mujeres sinvergüenzas que quieren destruir la vida de las personas. Que nosotros nos levantemos con esos criterios de orden espiritual, con la seguridad, mis hermanos, que así sea que tengamos muy poco tiempo para impactar la vida de la gente frente a la abundancia de tiempo que tiene la gente en el colegio, en la universidad, bueno, en muchos medios donde se mueve. Mis hermanos, creemos en el milagro de nuestro Dios. Creemos que esa palabra que tenemos, que hemos recibido, es una palabra que está cargada de espiritualidad, cargada del poder de Dios para obrar en la vida de la gente, y Dios hará el milagro. Para terminar, como dice la palabra, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Creámosle a Dios, salgamos adelante, transmitamos esto con ejemplo, con palabras, con vida, coloquemos ese sello en la vida de la gente. Que Dios nos ayude. Voy a orar pidiéndole al Señor que cada día esto se haga más grande y que eso sea una red más grande en Colombia y fuera de Colombia, y que podamos llegar al mundo entero con estas claridades de orden espiritual, marcar la vida de la gente para la gloria y la honra de nuestro Dios. Soberano Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias por la oportunidad que tú nos brindas de estar delante de tu presencia. Y en esta hora, Dios mío, te pido que tú tienes el poder para obrar en nuestras vidas, y que nosotros como hombres y mujeres, como líderes espirituales, como padres, y las mujeres como mamás y líderes espirituales que están en la iglesia, tengamos esos recursos espirituales para transmitir, para marcar en la vida de las personas, en la mente, en su estructura, en sus criterios, en sus condiciones, marcar la vida de ellos para que todos nuestros muchachos, nuestros niños, la gente adulta, marcada por esta claridad espiritual, proceda al arrepentimiento y a la consagración delante de tu presencia. Sí, Padre Celestial, gracias, Dios mío, gracias porque podemos crecer y tener la seguridad del milagro que en tu misericordia tú quieres realizar, porque el deseo, según tu palabra, que tú tienes para la vida de los seres humanos, es que los seres humanos crezcamos hasta la estatura de una humanidad perfecta que es nuestro Señor Jesucristo.
Con esto nos deja ver que no está el interés de que los seres humanos se pierdan, sino que los seres humanos nos salvemos. Padre, gracias, ayúdanos para poder lograr este objetivo de orden espiritual. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A todos, que la bendición de nuestro Dios sea en abundancia.